Bueno, siendo la hora convenida, damos inicio al evento de hoy. Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer también a las empresas, instituciones que siempre están con nosotros y hacen posible este tipo de eventos. Como siempre, les voy a pedir a todos que tengan cerrados sus micrófonos a fin de evitar los ruidos de ambiente. Pueden volver a verlos en nuestro canal de YouTube. Y también quiero recordarles que está abierta la inscripción para todos los voluntarios que quieran incorporarse a nuestros equipos. Bueno, el título de la hoy es Educación post-pandemia, una chance para la libertad educativa. Bueno, por supuesto el tema es educación. Para tratar este tema tan complejo, tantas veces debatido, siempre cuestionado, hoy tenemos la presencia de dos expertos conocedores del tema. Por un lado tenemos al doctor Edgardo Zablosky. El doctor Zablosky es PhD en Economía en la Universidad de Chicago, es miembro de número de la Academia Nacional de Educación, ejerce los cargos de profesor titular y rector de la Universidad del SEMA, es miembro de la Mont Pelerin Society, del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso, de la Fundación Atlas en Argentina y del Consejo Consultivo de la Fundación Acton, también en Argentina. Centra su interés en dos campos de investigación: la filantropía no asistencialista y las políticas públicas llevadas a cabo en el área educativa en nuestro país. Por el otro lado, nos acompaña también el doctor Walter Castro. El doctor Castro es doctor en Economía y máster en Economía por ESEADE, máster en Dirección de Empresas por la Universidad del SEMA, es contador público nacional por la Universidad Nacional de Rosario, es profesor titular ordinario de grado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica Argentina de Rosario, donde además ejerce la coordinación de la Cátedra de Economía, es director de Asuntos Académicos de Fundación Libertad, coordinador del programa Ideas de Libertad coorganizado con Liberty Fund, es profesor de Economía en el curso de posgrado en Agronegocios, profesor titular de grado en la Cátedra de Instituciones de la Licenciatura en Economía de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, profesor titular de posgrado de la UNR en la asignatura Macroeconomía en la Maestría de Gestión Empresaria de la Facultad de Ingeniería, conduce a diario su programa radial El Regreso por Fisherton CNN, es socio fundador de Castro y Fernández, consultora especializada en asesoramiento y reingeniería de empresas, es miembro de la Mont Pelerin Society y de Adam Smith Society, y es profesor invitado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Bueno, realmente un lujo y un honor tener a dos personas tan distinguidas hoy con nosotros. Bueno, como siempre, el desarrollo de nuestros encuentros tiene el formato de hacer o de escuchar la presentación y exposición referida al tema de cada uno de los invitados y después vamos a dar lugar a las preguntas. Así que bueno, no sé, doctor Zablosky, ¿usted primero quiere empezar? Me da igual, como vos prefieras. Walter, como quieran ustedes. Me da igual, a las órdenes, como digan está bien. Exacto. Ok. Bueno, entonces empiezo nomás. Alberto, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un placer compartir con Walter este espacio y, bueno, y presentarles algunas ideas para pensar juntos respecto a un tema, yo creo que tan importante y tan tomado a la ligera como es la educación, ¿no? Yo soy economista, no soy alguien del ámbito educativo, soy economista graduado de la Universidad de Buenos Aires, tengo un doctorado en la Universidad de Chicago y algún día empecé a escribir justamente en política educativa porque llegué a la conclusión que sin capital humano, motivado por la realidad argentina, por supuesto, el horror que estábamos empezando a vivir, estoy hablando muchos años atrás, se iba a hacer cada vez más fuerte, o sea, cada vez íbamos a tener más chicos que después iban a ser jóvenes y después adultos sin posibilidades de insertarse en la sociedad y lamentablemente toda esa foto se va dando y cuando me di cuenta
toda mi actividad estaba dedicada a la educación, a la política educativa explícitamente, y con un solo, yo creo que con un solo objetivo, tratar que aquellos que menos tienen tengan más posibilidades. Y la única genuina forma de lograr que los chicos tengan más posibilidades es la educación. Es muy simple, pero claramente la educación no está en la agenda de ningún político, pues no da votos de corto plazo. Lo hemos visto, bueno, durante este último año, cuando se habló de cualquier cosa, menos de abrir los colegios, al igual que muchos otros, estuve viviendo durante todo el año, prácticamente por algo tan elemental como que haya clases presenciales, cuando había muchas otras actividades que ya estaban habilitadas en la sociedad. Y bueno, las clases prácticamente durante todo el año no se dictaron y se sigue negando el costo inmenso que eso generó. O sea, porque hablar que hubo igualdad de oportunidades, bueno, jamás existe, pero hablar de que se pretende cierta igualdad de oportunidades cuando hay chicos que no han tenido acceso durante todo un año a la educación, muchos chicos del secundario que han dejado y no van a volver, chicos que han tenido conectividad a través de un celular y varios en una casa, y yo estoy hablando del mejor escenario, eventualmente. El peor escenario no quiero ni pensarlo, piensen en la provincia, no sé, de Santa Cruz, que 2 años atrás tuvieron 100 días sin clase. ¿A qué voy? Todo esto muestra una situación, como diría Jaime Echeverri, Guillermo Jaime Echeverri, el presidente de la Academia Nacional de Educación, de una real tragedia educativa, pero una tragedia que no está asociada al COVID. En febrero del 2020 la tragedia ya existía, la educación estaba en crisis, lo único que hizo este último año fue básicamente terminar de destruir cualquier esperanza que pudiese todavía persistir. Soy muy negativo, como se dan cuenta, para plantear la única posibilidad de revertir este escenario. Es que sean los padres quienes los exijan. Si los papás no se dan cuenta de la realidad que hoy se vive en la Argentina, no hay manera de revertirlo. Y por suerte, a mediados del año pasado, grupos de madres empezaron a unirse, primero muy grupos pequeños, luego en Twitter, y cada vez fue más grande el movimiento. Y la única razón que hoy haya clases presenciales es ese movimiento. Es decir, son los mismos padres quienes lo gestaron, no son los políticos. La educación nunca estuvo en la agenda y sigue sin estarlo. Yo soy rector de una universidad y a nivel universitario, bueno, ustedes en Santa Fe ya, las universidades privadas tienen la autorización del gobierno provincial para reabrir la presencialidad, falta la autorización del gobierno nacional, es el único distrito de la Argentina al día de hoy. En Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, un alumno no puede pisar una universidad hoy. Pero es secundario. La pregunta es, yendo al título de esta reunión, de esta charla, de este intercambio, y ¿es esto una oportunidad para generar una mayor libertad educativa? Más vale que sí. Pensemos lo que pasó durante el año pasado. ¿Quiénes fueron los que ayudaron a los chicos a tratar de no perder la escolaridad, no perder el año? Fueron los papás. Entonces, ¿no es justo darles hoy la oportunidad que sean ellos quienes decidan? Hay padres, vuelvo a mi realidad, la realidad de la ciudad de Buenos Aires, probablemente no es la misma que la ciudad de Santa Fe o la ciudad de Rosario, cada lugar del país tiene su propia realidad. Pero hoy en la ciudad de Buenos Aires hay papás que quieren mucho que sus chicos vayan al colegio presencialmente, otros tienen miedo. ¿Por qué? Porque viven con los abuelos, viven todos juntos, no desean que tengan esa educación presencial. Hay papás que la mayoría en Capital Federal es un caos los horarios para ingresar a los colegios y salir, todas las burbujas, que todo lo que desearían sería que los chicos coman en el colegio por un hecho puramente operativo. Bueno, son los papás quienes tienen que decidir. Entonces yo siempre me pregunto, y desde hace muchos años propongo, ¿no sería mucho más razonable que los padres tuviesen la opción de decidir qué es lo mejor para sus hijos? ¿El cómo? Con una cuenta de ahorro para fines educativos, una cuenta de ahorro donde en cada distrito el gobierno depositarse lo que sale educar a un chico en ese distrito, y el papá, si quisiese que el chico vaya al colegio público donde está yendo actualmente, transfiriese ese dinero, que es el único fin que podría tener,
sería ese, justamente, a ese colegio. Pero si prefiere que vaya a otro colegio, si prefiere tener educación en su casa a través de un tutor, si prefiere cualquier otra alternativa, y que lo decía el papá. Al fin y al cabo, pensemos como padres. Yo soy padre, seguramente muchos de los que me escuchan también. Cuando los chicos son chicos, están en la edad de la primaria, un papá decide quiénes son los amigos muchas veces, qué comen, a qué club van, a qué médico van. Son un montón de decisiones. No al colegio que van, salvo que tengan la posibilidad económica de hacerlo, pero pagando 2 veces por la educación del chico. Una a través de impuestos, una en el colegio privado que elijan. Eso está mal. Es más, la famosa brecha, esa palabra horrorosa que nuestra sociedad se volvió parte y la escuchamos cada rato, este año que volvió la presencialidad, se va a agrandar la brecha educativa, no se va a achicar. Porque gracias a que volvió la presencialidad, ustedes tienen muchos colegios, no los colegios más caros de la Argentina, sino colegios absolutamente normales, como me gusta decir, privados, que están dando clases presenciales de doble turno directamente, y hay chicos en muchos colegios públicos que con suerte van 2 o 3 días a la semana, 4 horas. La brecha se va a agrandar, no se va a achicar. Entonces, o permitimos la realidad y permitimos que haya un nuevo jugador, que sean los padres en este juego perverso donde los sindicatos básicamente deciden qué es lo mejor para los chicos, pues estamos en una situación que nos va a llevar a ser un país mucho más pobre de lo que hoy somos, y somos pobres, porque hoy lo que vale es el capital humano, no tener las vacas en la pampa o el trigo o la soja. Si no tenemos capital humano, de acá a 10 años, la Argentina va a ser un país realmente pobre y el capital humano que tenemos cada vez es menor. Yo pararía aquí, aquí no me, cuando uno se pone a hablar no se da cuenta, estoy mirando el reloj, pararía aquí, le daría el espacio a Walter y después respondemos, bueno, respondo cualquier pregunta, creo que es la fase más interesante de cualquier reunión. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Edgardo. Disculpen porque me está saliendo acá un cartel que tengo problema con mi conexión de internet, cosa que también es acá bastante común. Así que voy a aprovechar la buena conexión y le voy a pedir a Walter que por favor tome la palabra. Walter, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes y con Edgardo también. Edgardo ya se tomó el trabajo de poner claramente el estado de situación del tema que estamos discutiendo hoy en Argentina, ¿no? La educación. Yo no me animo a desplegar demasiadas ideas en torno de un tema que a mí me parece que tiene poca solución en la medida de que lo pensemos en abstracto, ¿no? Prefiero, porque me es más cómodo, porque me siento más a gusto, sí generar algunas provocaciones para que pensemos en el asunto, lejos de ensayar cualquier solución que, que no me animo a transmitir, ¿no? Digo, para empezar, un cuentito que me contó una vez Alberto Venegas. Es muy sencillo, pero creo que sirve para graficar perfectamente esto. Me dijo que él cada año se veía con un amigo y siempre que lo veía le decía: ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo está el trabajo? Bien, macanudo. ¿Cómo está la familia? Bien, bien, muy bien. Che, ¿tus cosas bien? Sí, muy bien. Lástima, decía Pedro, que no he jugado al tenis este año. Oh, qué raro, Pedro, con lo que te gusta, qué macana. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, así se veían cada tanto Alberto y Pedro hasta que la vez siguiente la cosa era más o menos igual. ¿Qué tal, Pedro? Bien, ¿qué tal tu familia? Bien, bien, tu trabajo, bien, bien. Y tus cosas, bien, bien, bien. Lo único que lamento, Alberto, es que no puedo jugar al tenis, no me hago tiempo, no he podido, ¿sabes? Con lo que me gusta el tenis, no puedo jugar al tenis. Bueno, y así sucesivamente el cuento terminaba con un tercer encuentro entre Alberto y Pedro, donde volvían a repetir la escena. Decía: Alberto, tu trabajo bien, la familia bien, todo bien, sí, todo muy bien. ¿Y tu tenis? No, Alberto, no he podido. Entonces Alberto decía: Pedro, la verdad que el tenis no te importa un rábano. O sea, no es lo que más te importa. Si te importara, lo harías. Entonces, con eso voy a estas cuestiones en abstracto, ¿no? O sea, hablar de la educación es como hablar de, qué sé yo, de la blancura, como hablar de la humanidad. Para entender lo que es la educación de Juancito, eso es. Y de Juancito que vive en la villa, esa es la educación que cuenta.
la de Juancito, que vive en una villa, en una casita de chapa, y con familia disgregada, y está todo el día en la calle. Esa es la educación que cuenta. De eso hay que hablar. Porque si no hablamos de la educación, de los ministros, los sindicatos. Juancito está fuera de toda posibilidad de progresar y de salir del lugar donde nació. ¿Por qué? Porque no tiene los 2 o 3 escalones que hacen falta para que él, primero que le den de comer y que le den leche para que cablee la cabeza. Y después que alguien le enseñe a leer, a hacer las cuentas, o que lo motive a absorber una serie de conocimientos elementales para poder vivir en sociedad. Eso, bueno, ese piolín no está. 60% de los chicos en Argentina son pobres porque familias más numerosas son las que menos recursos tienen, y por ello no se hace nada. En la medida que la pobreza sube de 40 a 50, va a haber 70% de los chicos pobres. Bueno, ahora, ¿en qué contexto? En un contexto que no es que abarque la educación solamente, sino todo. Argentina tiene una descapitalización en materia educativa o de recursos humanos, una descapitalización institucional gigantesca, una descapitalización tecnológica enorme. Y acá hay 2 asuntos después cruciales. La movilidad social en la Argentina ya no se consigue tanto con la educación. Digo, hay cierta movilidad social ascendente de personas que con los codos van ascendiendo, dándole patadas a la vida o a las instituciones o a lo que sea. Gente que en realidad asciende no porque haya ido a la escuela, no porque haya estudiado, no porque se rompió el lomo, no porque compitió con el resto, no porque lo contrataron, porque podía aportar algo decente para los demás. Entonces, los ejemplos en la Argentina tampoco son buenísimos. Entonces, los incentivos para poner la educación en primer plano no existen. Es decir, los premios que promete la educación son relativamente bajos para mí. Entonces, ¿y por qué hago esta provocación? Bueno, lo esencial en esta pandemia fue, por supuesto, las enfermeras, los médicos, ahí que pusieron el cuerpo en primera fila, y después de ahí la policía, y después de ahí los que están en las cajeras de los supermercados, y después de ahí los que tuvieron que ir a trabajar. Bueno, los maestros no son esenciales. ¿Por qué? Porque la educación no es esencial, porque no nos interesa el tenis, porque en realidad no es la preocupación número 1 ni de los políticos, ni de la Argentina, ni de la movilidad social, ni de nada. Entonces, dije que iba a provocar, estoy provocando, y voy a ir hasta el hueso. Es decir, los chicos que van a las escuelitas de fútbol se entrenan 8 horas por día. 8 horas por día. Todos los días de su vida se levantan, y esos chicos muchas veces no salen los fines de semana. Yo conozco varios hijos de amigos, no fuman, no se exceden, cuidan la línea, y todos los domingos, todos los sábados, a jugar, con el deseo de progresar en la primera de un club. Bueno, eso en la educación no existe. Ese espíritu en la educación no existe. Otro ejemplo. Chicos que tienen familias con mejor pasar económico y deciden rendir o el CAE o el Proficiency o el TOEFL o qué sé yo, lo que sea, cualquiera de esos exámenes en inglés que finalmente tienen la veeduría y las notas puestas por alguien que toma examen desde afuera. Okay. Esos chicos se la pasan estudiando tremendamente para dar su examen de inglés. Mucho más se estudia en la secundaria para dar un examen de inglés de esta naturaleza que para rendir las materias y aprobar. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia es distinto. Digo, esos exámenes no se roban, esos exámenes hay que darlos, y el que te viene a tomar el examen te toma un examen de verdad, igual que te lo toma el fútbol. Entonces, el sistema donde no hay exámenes, donde no hay competencia, donde de ninguna manera tenés que esforzarte para ser el mejor, y donde nadie te va a contratar por ser el mejor, son una gran fuente de motivación. Entonces, en el fondo, y acá van las preocupaciones que quiero dejar, esto no es esencial en la Argentina, no es una prioridad, para mí no es una prioridad para los políticos, tampoco lo es decisivamente para muchos padres, no es tampoco evidentemente para las cosas que se tratan en televisión, salvo que digamos, clavándonos unos cuchillos en la panza, tenemos un grave problema educativo. Ahora, Juancito no tiene clase, Juancito no tiene libro, Juancito no tiene maestra, en la casa nadie le puede explicar cuánto es 2 más 2, y ahí está suelto. Ahora, eso sí, tenemos universidad pública, entran 70.000, se reciben 50, hay 800 profesores, estos profesores no corrigen los exámenes, porque me consta, estoy de vacaciones, no dan clase, los sindicatos se tiran para atrás y nadie dice nada. Ok, bueno. ¿Cuál es el problema? Es que el mundo va a otra velocidad. La Argentina es un país cerrado en materia comercial y en materia educativa. Entonces el mundo va a otra velocidad.
Digo, en cualquier país normal del mundo las clases no se suspendieron. Acá todos creemos que el mundo se paró entero, el mundo no se paró. En Suiza no hubo ningún parate, en Alemania no hubo ningún parate, en Noruega no hubo ningún parate, en Australia no hubo ningún parate. No se ocurra a los maestros decir no damos clase todo el año. Es una cosa demencial, demencial, demencial. Entonces, digo, ¿por qué estoy diciendo las cosas con estos términos? Porque no nos damos cuenta que nos importa un rábano la educación. La educación de Juancito, que tiene 6 hermanos, que vive en un barrio muy duro, que en la calle rebotan los tiros de los narcos y que ahí vive Juancito. Entonces, si no llegás ahí y financiás, sin embargo, la política en la universidad pública, tenés 70.000 inscriptos de los que se van a recibir 300, están en promedio 8 o 10 años, tenés el quíntuplo de profesores que tienen que estar, el nivel de exigencia es relativamente bajo, y los chicos que llegan a 18 años a la facultad, pues yo los tengo en la universidad, no entienden lo que leen, bueno, tenés un problema. Tenés un problema. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Y bueno, alguien tendrá que pensar alguna vez en Juancito, nada más que en Juancito. Porque empezando por ahí, que es una cosa harto evidente, si nadie se sonroja por la suerte de Juancito, si a nadie le duele la panza por la suerte de Juancito, si ningún político se calienta por la suerte de Juancito, no hay futuro educativo en la Argentina. Hay que ponerle nombre y carita, una carita. Una carita. Entonces yo termino ya con esto. Una de mis nenas va a un comedorcito acá cerca de casa a dar una mano los fines de semana y ayudar a los nenes a hacer la tarea. Eso mientras no hubo COVID, después estas cosas se fueron suspendiendo. La nena, una de las nenas, que le dice seño, agarró el celular de su mamá, con, por supuesto, poca conectividad, y un día se le ocurrió conectarse porque tenía un librito que le habían llevado. Me llamó y dijo, señor, se me terminó este librito, ¿no tiene otro? Bueno, le juntamos 1, 2, 5, 10 libritos, todo el año llevándole el librito. Y la nena, desde ahí, desde su casita de chapa, leía los libritos. Digo, eso es lo único que tiene que hacer el gobierno, eso es lo único que tiene que hacer bien, además de evitar que le piquen la bala cerca de la casa. Entonces, un país que no está discutiendo esto, ¿qué es tan sencillo discutir esto? Tan sencillo, Juancito, eso es lo único que hay que discutir, la educación de Juancito, 8 años, pobre, vive en una familia disgregada, 6, 7 chicos en la calle, eso es lo único que hay que discutir. Entonces, que me saquen a Baradel, que me saquen a los ministros, que me saquen los protocolos, que me saquen los pedagogos, ¿quién se hace cargo de eso? Que es lo único por donde hay que empezar. Bueno, como esa discusión no está, todo lo que nosotros vamos a discutir acá para hacer una catarsis. El mundo va a resolver los problemas de esas personas y los va a incluir, nosotros lo vamos a dejar cada vez más afuera, y esa descapitalización humana de valores, en Argentina cada vez hay más ni. Ese era el activo de la Argentina hace 50, 70 años. Porque cuando vos no querías estudiar, mi abuelo decía, o trabajás o estudiás, o uno o el otro, no hay ni. No hay chance de que sea ni, porque no es una manera de vivir la vida, ni. Bueno, somos indiferentes a esta realidad. La Argentina es indiferente a esta realidad, la política es indiferente a la realidad, muchos padres son indiferentes a la realidad, y en el fondo, esta es la realidad que tenemos. Punto. ¿Por dónde se termina este asunto? Por Juancito. ¿Quién le da un librito a Juancito? ¿Quién le enseña matemáticas a Juancito? ¿Quién le enseña un oficio a Juancito? ¿Quién va a poner guita para que Juancito tenga la chance de, por lo menos, estar en un lugar donde le mejoren el ejercicio intelectual? Bueno, nada, todo lo demás, podemos cambiar el canal. Podemos cambiar el canal. Así que bueno, no tengo soluciones, tengo provocaciones, las dejo acá y me parece que, por lo menos para que lo pensemos juntos. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Doctor Zablowski, no sé si le merece alguna reflexión las palabras de Walter, si pasamos a hacer alguna pregunta, alguna, no sé. Bueno, escuchándolo a Walter, no podemos seguir charlando, como siempre digo, toda la noche siempre se aprende. Yo creo que abriría el espacio al intercambio con quienes nos están escuchando, creo que es lo más valioso. Bueno, yo mientras llegan las preguntas a Walter, en función de lo que dice Juancito, yo comprendo y comparto mucho de lo que decís, Walter, pero Juancito ha llegado a esa situación porque quizás los no Juancitos, los contenidos que tienen, los conceptos del sistema educativo, ha hecho que quienes tienen la responsabilidad de solucionar el problema de Juancito no tengan el conocimiento y los conceptos suficientes, principalmente porque quizás la educación no hace que se fijen en Juancito.
No sé si oí claro lo que estoy diciendo. Sí, mira, yo te voy a decir algo, para ser práctico. Yo hay dos cosas que uso muchísimo en mi vida de todos los días. Yo laburo con empresas, con empresarios, hago reingeniería de empresas, me meto en todos los líos que puedo para tratar de ver cómo lo puedo encarar. Me encanta eso. Bueno, yo hay dos cosas que primero uso. Primero trato de entender lo que me dicen, leo los textos y trato de entender las cosas que hay. Entonces tengo que aprender a entender lo que me están diciendo. A leer enteramente, entre líneas, de a dos líneas, saltando líneas. Primero tenés que entender lo que te dicen. Lo que te dicen. Eso, por supuesto, la lectura ayuda a esto y tener mejor vocabulario implica también tener más conceptos en la cabeza. Ese es un punto. Que los chicos, mi abuela hizo hasta tercer grado, pero mi abuela entendía lo que leía. Y era mi abuela en tercer grado. Y entendía. Abuela, ¿entendés esto? Sí, lo entendía. O sea, no es que fuera a leer casos completos, entendía. Y la segunda cosa que yo uso todos los días es la regla de 3 simple, pero es lo que más uso, es como la plomada y el nivel del albañil. Y yo te aseguro que la mayoría de las cosas que te dependen de la vida, si vos tenés en la cabeza cierta proporción, hacer regla de 3 simple, da. No hay nada más útil que la regla de 3 simple. Y eso hasta tercer grado. La gente antes iba hasta tercer grado. Mi abuelo fue hasta tercer grado. Mi abuela fue hasta tercer grado. Mi abuelo laburó 50 años en el Molino Minetti. Digo, ¿y qué? Y se hizo su casita y fue ascendiendo y generó valores de confianza y aprendió en el trabajo y se acomodó en la vida. Digo, entonces no hay que buscar infinitas cosas. Esos chicos tienen que aprender a leer y entender, tienen que aprender a jugar al ajedrez, si pudieran, tienen que aprender a jugar al ajedrez, punto. No 20 años de educación, lo mínimo para que no se queden afuera y entiendan, lo mínimo. Ahora, un gobierno no puede hacer eso. Bueno, si no puede vacunar, tampoco puede hacer eso, está claro. Si no puede evitar que te afanen el celular en la casa, no puede hacer eso. Pero me asusta hablar de la educación, porque estamos tan atrás con relación al mundo, en todo. No te compares con Harvard, con Stanford, no te compares con el MIT. Digo, está tan lejos de todo, que si no empezamos por eso, que es lo primero, todo lo demás es gastar tiempo en hacer una catarsis, digamos. No sé si me explico bien. Regla de 3 y que entiendan lo que leen. Si hiciéramos una prueba en Argentina, donde los chicos acreditan que entienden regla de 3 y lo que leen, te aseguro que los que llegan a la facultad con 18 no entienden eso. Muchos. Imagínate lo que no van ni a la escuela. Hago un pie de página a lo que dice Walter, que no entienden los chicos lo que leen. Primero lo sé como yo dicto primer año en la universidad desde hace muchos años, el curso que daba Irlanda Adrián Guizarri, Introducción a la Micro, y cuando uno le pone consignas, una pregunta, hay muchos chicos de muy buenos colegios que no entienden la consigna, pero aparte, eso es una opinión subjetiva mía como profesor, uno mira PISA, los famosos exámenes PISA, que es entenderlo, no es repetir, y los chicos argentinos les va muy, muy mal en los exámenes PISA. Y no es que el examen no es para nosotros, tenemos que hacer un examen especial para nosotros según nuestras calificaciones, nuestras características como país. Es una locura, es un examen que se toma en todo el mundo, está pautado y más o menos se da cuenta uno que si los chicos no logran hacer problemas, pues no logran interpretar qué se les está preguntando, a los 15 años, bueno, están complicados para insertarse en la sociedad productiva. Ahora, bueno, normalmente en Argentina los gobiernos tienen una gran participación y una gran regulación o ejercen grandes regulaciones en todas las funciones, en todos los sentidos. ¿Cuál debería ser el papel del Estado respecto de la educación? Considerando un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Mirá, es súper amplio eso. A ver, hay escuelitas que pueden ser de la parroquia, hay escuelitas que pueden ser de estatales, hay escuelitas que pueden ser privadas. Yo si le tuviera que pedir algo al gobierno, yo diría que haga torneos de lectura, y que ponga premios, y que haga olimpiadas todo el tiempo, o sea, que integre a los chicos en algo que les divierta hacer. O sea, yo con eso, la verdad, me doy por satisfecho. Me parece una hipocresía tan grande hablar de la universidad, en el estado que está la universidad, con la plata que se gasta en la universidad, o hablar de educación, 6% del presupuesto de la nación para educación. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Entonces, digo, hay que empezar por lo elemental, ¿no? Uno pensaría, el Estado tiene que ser subsidiario de donde más falta hace. Entonces vos tenés que agarrar los mejores maestros, pagarle el triple y meterlo en la villa. Eso tenés que hacer. Si vos estás preocupado por la educación, si te duele la injusticia social, si en el fondo realmente estás pensando en la Argentina que sigue,
tenés que por lo menos tener el espíritu y el corazón de Sarmiento. ¿Dónde tenés que poner la guita? En la villa. ¿En dónde? En la escuela. ¿Con quién? Con maestros que quieran dar clase en serio. Y a lo mejor te va a poner 3 policías adelante para que no le afanen todo lo que tiene adentro. Pero si vos no vas ahí con el Estado, ¿para qué quede el Estado en la universidad pública? A ver, con franqueza, con franqueza. En la universidad pública, en los cursos, hay 10 profesores para 500 alumnos, donde en la privada somos un profesor para un montón de alumnos. Cargo, titular, asistente, JTP, jefe de trabajo práctico, ayudante del ayudante, 10 tipos. Y cuando buscas uno que te corrija el examen, no están. No estoy hablando de todo, por supuesto hay excepciones, hay tipos que se matan adentro, pero el porciento es bajo. Hay gente que va a hacer política en la universidad pública. ¿Sabes lo que cuesta la universidad pública? ¿Sabes la cantidad de aulas llenas de gente que no se va a recibir de nada ahí? ¿Sabes cuántos tipos que van a ser que son profesores ahí? Entonces, lo que quiero decir es, y creemos que eso es discutir de educación, insisto, la educación de la Argentina es la de Juancito, un chico de 5 años que lo tenés que meter ahí a leer, a escribir, a aprender la regla de 3 y enseñarle lo elemental y motivarlo y meterle torneos de eso como de fútbol. Porque esa es la hipoteca social de la Argentina. Ahí es donde tenés el problema de tremenda descapitalización. Ahí es donde está la grieta de mañana. La grieta de hoy es una mentira, la grieta de hoy. La grieta de hoy es un negocio de la política que juegan a centro izquierda haciendo derecha y se quedan ahí en el poder. Acá la grieta del país está dividiendo al país por la mitad. Hay tipos de abajo que no van a entrar más. No hay más movilidad social, no hay más clase media. Te fumaste el segmento que dinamiza, el que empuja, el que entiende, el que trabaja, el que finalmente emigra, te lo morfaste. Entonces tenés un grupito así, 5%, que zafó y tenés abajo una plataforma gigante que está fuera del mundo. Entonces tenés que ir ahí a poner la escuela pública. Y poner toda la guita que tengas ahí. Y después discutamos todo el resto de las cosas. Si querés, discutamos todo el resto de las cosas. ¿Sabés cuántos ministerios tenés que cerrar para conservar el de educación? ¿Sabés cuánto podés eliminar? O sea, ¿para qué quiere un Ministerio de Cultura que promueva libros si los chicos no entienden el primer grado del libro semillita? Vos podés tachar, dale prioridades, tachar todos los ministerios que te sobran, tachar todas las secretarías que te sobran. Infinitas te sobran. Perfecto, gracias. Doctor Zablowski, ¿qué reflexión le merece esta cuestión sobre lo que sería la parte? Escuchándolo a Walter, yo a ver si me sale, sintetizaría, ahí me salió. Yo creo que el rol del Estado, voy a hablar coloquialmente, es no jorobar, dejar hacer a la actividad privada. O sea, tuve el privilegio, bueno, hace 2 años, el año pasado como que no pasó, es difícil decir cuándo. Es como que hay un periodo en el tiempo, 2 años atrás, de tener en Buenos Aires, invitado a la universidad, a Fernando Monkeberg. Fernando Monkeberg es un médico y economista a la vez chileno, que ya tiene 90 y largos, 93 años, que fundó CONIN en Chile en 1950. CONIN, básicamente, bueno, en la Argentina existe ya hace años. En 1950 en Chile, es muy breve la anécdota, los chicos se morían a los 6 años. ¿No? La mayoría de los chicos no pasaban los 6 años. Los que pasaban los 6 años, muchos de ellos eran tontos de por vida porque no habían tomado proteínas en los primeros 2 años de su vida, eran desnutridos. En ese entonces Chile empieza como un programa que duró a la actualidad, pero que se intensificó en 1980 cuando el gobierno militar de entonces, y fue seguido por todos los gobiernos democráticos posteriores, de luchar contra la desnutrición infantil. Y es claro que no existe mejor política educativa que luchar contra la desnutrición infantil. Es una locura tener universidades privadas donde se gradúan al fin y al cabo mis hijos, que han ido a la escuela privada en el primario y en el secundario, y que ahora están en la universidad, porque estos chicos que no han comido de chico, estos chicos que no han tomado leche cuando tenían 1 o 2 años, no van a llegar ni a la puerta de la universidad. Esa es la realidad. Entonces, la mentira es tan grande. El Estado tiene un rol, sí, por supuesto que lo tiene, asegurarse que los chicos coman, esa es la mejor política educativa, no meterse a impedir a la actividad privada hacer cosas que puede hacer. Bien decía Walter, los ejemplos de actividades como las Olimpiadas.
de casualidad conozco bastante las OMA, las Olimpiadas Matemáticas Argentinas, son una barbaridad. Es maravilloso el entrenamiento y después cómo compiten, cómo viajan los chicos y demás. Por supuesto, es una ONG privada. En Uruguay, ahí al ladito, cruzando el charco, tenemos colegios gratuitos, privados, a través de exenciones impositivas, que por cada 100 pesos que ponen una empresa, 83 van al colegio, nada más que 17 van a impuestos, 83, acá es el 5%. A lo que voy es, si nosotros queremos cambiar la realidad, dejemos a la gente hacer, en lugar de ser una máquina de impedir. Con tal que el Estado no impida, yo estoy hecho. Perfecto, muchas gracias. Acá hay una pregunta de Norma que dice, ¿por qué si tuvimos otra visión de la educación en Argentina se cambió? ¿Cuándo? ¿Con qué objetivo se desplazó la educación como forma de vida? Un poco refiere a lo que era la educación tradicional argentina, ¿no? Sí, es muy difícil esa pregunta, ¿no? Digo, Sí, también porque se perdió la cultura del trabajo, diría. ¿Cuándo pasó? Tal cual. ¿Qué sé yo? ¿Cuándo pasó? O sea, ¿qué pasó y por qué nos pasó? no sé. Pero más allá de por qué pasó, que realmente, porque, como bien dice Walter, pasaron tantas cosas que fue de este país. Un país donde muchos de nuestros, bueno, ascendientes llegaron con una mano atrás y otra adelante, muchos llegaron al campo, mi hijo el doctor, sembraron trigo y cosecharon médicos, hay tantas oraciones asociadas a la inmigración de años atrás. Esa realidad, ¿qué pasó? Porque hoy es terrible, hoy en lugar de ser mi hijo el doctor, es mi padre el doctor. Hay muchas familias donde se revierte la historia. Algo muy malo pasó. Creo que no tiene importancia tanto hoy ponernos a discutir por qué pasó, sino cómo cambiarlo. Y eso es mucho más amplio que el terreno educativo, cambiar una visión de una sociedad que no premia a la iniciativa privada, no premia el trabajo, que a uno le va bien, al que le vaya bien, se piensa que es un corrupto. En otros países, a quien le va bien, bueno, le hacen notas, quieren saber, o sea, es alguien importante de la sociedad. Aquí es al revés, aquí importante, ¿cómo le diría Discépolo? Quien no roba es un gil, ¿no? Y esa es la imagen, a ver, es la mano de Dios famosa del gol de Maradona, y eso no está bien. Hay un problema que veo que tiene que ver, por supuesto, con lo que estamos hablando, que es el no reconocimiento del mérito y que eso deteriora no solo la voluntad del trabajo, sino los resultados también en educación. Lamentablemente vemos palabras de dirigentes mundiales importantes, obviamente de nuestro presidente también, pero miren, yo tengo un ejemplo que doy siempre, pobre, espero que no me escuche, mi nieto juega al fútbol, ¿no? Entonces él viene del torneo y le digo, che, ¿salieron campeones? No, hiciste un gol. Dijeron mejor compañero, no, ¿y por qué trae un trofeo? No, porque nos dan a todos. Entonces todos tienen trofeo, no hay premio, digamos, al mérito. Y eso, no sé, ¿qué reflexión les merece respecto de esta cuestión que comentábamos? Mira, es un tema bastante complejo, ¿no? Porque el mérito y el éxito son dos pirámides distintas, ¿no? El mercado básicamente es exitocrático y la escuela también es exitocrática. O sea, lo que vos premiás es el éxito. La gente mira para arriba y ve el tipo que logra el resultado. Eso, el mérito a veces es otra cosa, ¿no? Digo, que si vos tenés un Rengo en una carrera, no va a ganar la carrera. Y capaz que es mucho más meritorio que el que ganó. En la escuela hay chicos que estudian como locos y tienen menos inteligencia matemática, menos inteligencia lingüística. Por ahí tiene otras inteligencias, inteligencia social, inteligencia, hay 1000 inteligencias, pero en algunas podés ser cola de perro, todos somos cola de perro en casi todo. Y tiene mucho mérito verlo estudiar y sin embargo no resuelven los problemas con facilidad. Entonces, a veces la pirámide del mérito y del éxito tienden a confundirse porque la sociedad funciona porque los exitosos van al frente y los otros los quieren copiar. Y esto es un poco una trampita que la vida nos pone por delante. Ahora, el mérito tiene que ver con darlo más de uno, con dejar todo en la cancha, y a veces no ganás. Entonces, es que son dos pirámides distintas, son dos pirámides distintas. Y hay que saber distinguir la una de la otra, ¿no? Porque hay gente que tiene mucho éxito y en realidad no tiene ningún mérito.
tiene mucho sentido de la oportunidad, a lo mejor tuvo mucha suerte, a lo mejor le salió bien, y hay tipos que tienen mucho mérito y finalmente tienen mérito y no tienen éxito. Entonces, a veces no hay que mezclar las cosas. Hay gente que en la escuela tenía mucho éxito y cuando sale a la vida tropieza. Y hay otros que en la escuela no tenían tanto éxito y cuando sale a la vida destacan, qué sé yo. A mí me parece que a la gente hay que enseñarle a hacer lo correcto. Y después, viste, cada uno llega hasta donde llega, y algunos tienen más éxito y otros tienen menos. Y lo importante en la vida es irse a dormir tranquilo. ¿Qué sé yo? Entonces, en el fondo, por supuesto que hay que estimular que la gente dé lo mejor de sí. Y por eso las competencias están buenas. Con fair play, ¿eh? Con fair play. Con fair play. Pero después, si hay uno que tiene más éxito y otro menos, si hay uno que es un poco más meritorio y otro menos, mira, mientras sean gente de buena leche y no hagan trampa, ya la Argentina sería otro país. Solo con eso, ¿no? Entonces, pues a mí me da un poco de miedo a veces discutir del mérito y del éxito. Mira, con que no hagan trampa y dejen lo más de sí en la cancha, para mí sobra. Después el mérito y el éxito que lo midan otros. Y yendo, perdón, escuchándolo a Walter, con que no hagan trampa, piensen al nivel que hemos llegado. Acuérdense el examen PISA de hace 3 años atrás, que fuimos eliminados a nivel mundial del examen PISA por hacer trampa, y el nivel nacional, y el resultado de la ciudad de Buenos Aires, se lo olvidaron, no se habló más del tema, se escondió bajo la mesa, pues fue el distrito del mundo que más subió, lo cual fue muy extraño, y Bullrich, que era en ese momento el ministro, tuvo que explicar que se entrenaba, quote unquote, entre comillas, a los chicos antes de hacer el examen. O sea, estamos hablando, no hacer trampas, hacemos trampas en los exámenes pautados. Es muy interesante. O sea, la lógica con no hacer trampa alcanza, como bien dice Walter. Jugar en fair play, no a la mano de Dios, de vuelta. Alberto. Sí. Sí, quiero Fabián. hacer una pregunta. Sí, Fabián, adelante. Sí, quisiera adelante. hacer una pregunta al profesor Zablowski. Adelante, Fabián, adelante. ¿Me escuchan? Sí. No, yo no entendí bien, profesor, lo que planteaba usted de un depósito en una cuenta para cada alumno o para cada padre. ¿Cómo era el tema? En realidad es bien simple, es una de las tantas formas de financiar. ¿Cómo se puede financiar la educación? Hay dos maneras. Es muy simple. O se le da la plata a los colegios, como en la actualidad, para que funcionen, y los chicos supuestamente van sin pagar, no gratis, porque alguien paga, pero no pagan directamente. O en lugar de darle, eso sería una alternativa. La otra alternativa es darle el dinero a los papás para que los papás, con ese dinero, paguen a los colegios. La diferencia es central, porque con esta segunda alternativa, el papá estaría decidiendo a qué colegio enviar a su hijo y no sería un esclavo de un monopolio, el monopolio estatal de la educación. Esto que parece en abstracto, medio fantasioso, existe. Suecia funciona así desde 1994, por ejemplo. Holanda tiene un sistema similar, parecido, por eso más bien lo que se llama Charter School, desde 1917. Bueno, Chile lo tiene desde 1980. Parecido, de vuelta, con modificaciones. El estado de Florida tiene exactamente lo que les conté, que se llama cuentas de ahorro para la educación. Savings account, donde si uno saca al hijo del colegio, el Estado deposita algo así como el 80, el 70% de lo que sale a educar al chico en este colegio, y el papá tiene la obligación, no lo puede usar para comprar cerveza. Para lo único que sirve ese dinero es para pagar gastos educativos. Eso le da a uno la libertad de decidir dónde enviar al chico, por más que la persona sea una persona humilde, una persona que no podría pagar otra alternativa. Y eso es importante, porque entonces no pasaría que el padre es un esclavo básicamente de un sistema donde sabe, mi hijo tiene que ir a este colegio, no puedo decidir nada, y si el colegio es bueno o malo, y bueno, perdí. Esa es básicamente la idea. Bueno, gracias, doctor. Fabián, ¿está su pregunta? Bueno. Digamos, una cuestión que es importante de la que hablamos, que fue, por supuesto, que es el tema de la pandemia. La pregunta sería, ¿es posible que las familias
los padres, de alguna manera contribuyan y de alguna manera puedan tener alguna acción a fin de minimizar los daños, digamos, que han sufrido los chicos en este año y que eventualmente todavía están, son potenciales candidatos a sufrirla ahora en este año, ¿no? Alberto, permíteme hacer un pie de página respondiéndole a Norma Rosa, que está repreguntándome sobre cómo esos fondos que recién ¿Sí? mencionaba, cómo garantizamos que el papá use bien esos fondos. Perfecto, En sí. realidad no es plata libre, sino que esa cuenta es como una tarjeta de crédito, para hacerlo fácil, que nada más se puede utilizar en el postnet de un colegio, en el postnet de un servicio educativo, no se puede usar en el almacén, por así decirlo. Es decir, son fondos totalmente asociados a gastos educativos. Ahora bien, está probado a través, hay un montón de evidencia en el mundo, que cuando voy al caso de los guetos negros en ciudades como New York, por ejemplo, que tiene lo que se llama charter school, que cuando hay las posibilidades para papás de educar a los chicos en mejores colegios, papás que son criminales, traficantes, estoy poniendo, digamos, la peor imagen que uno se puede imaginar, mamás que son prostitutas, hacen cola para anotar a los chicos en buenos colegios. O sea, para sacarlos y darle un mejor futuro. Está lleno de estudios que muestran que a los padres les importan los hijos. Seguro que no a todos, siempre va a haber excepciones, pero entre un papá y un burócrata me quedo con el papá. Perfecto, gracias, doctor. La pregunta anterior era si había alguna forma de que los hogares, los padres, pudiesen de alguna manera contribuir a la pérdida que han tenido los chicos con toda esta pandemia. Muy difícil, muy difícil. La solución más práctica para la pandemia tal y como se dio es que, además de usar barbijo y que la gente tome responsablemente distanciamiento social y tal y cual, era proteger de la mejor manera posible a las personas más vulnerables. A mí no se me ocurre que la solución a la pandemia sea meter por 8 meses a todo un país adentro. No es normal eso, digo, a mí me escapa el sentido común. No hay nada que vos en la vida puedas hacer bien cuando estás gobernado por el miedo. Yo no, digo, hay cosas más y menos difíciles en la vida es problemática, pero yo no conozco ninguna decisión que se tome bien gobernado por el miedo. Entonces, cuando vos metés todo un país adentro de la casa, es que miedo. Es más, los gobiernos infunden miedo, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Digo, lo que han hecho el año pasado es una cosa atroz, atroz. En vez de proteger bien, y lo más posible a las personas vulnerables y guardarlas y cuidarlas, y metieron adentro a todo el mundo. Yo no puedo creer una cosa así, y especialmente los chicos que no se contagian. Yo no me sé imaginar, pero seguro que hay secuelas de un chico que a los 2 o 3 años, o a los 4 o a los 5, está todo el año en la casa, no ve a los compañeritos, no va a los cumpleaños, no jugó a la pelota, no fue a la escuela. ¿Qué pensamos? ¿Que es gratis eso? Ahora, otra vez, y lo que voy a decir a lo mejor suena un poco mal, pero digo, si vos tuvieras que imaginarte en el futuro de un país, digo, ¿a quién tenés que tratar de no lesionar? Y bueno, el primero que tenés que lesionar es a los que siguen atrás tuyo. Es el instinto natural de supervivencia, de procreación. Yo no te digo que seamos esquimales y nos vayamos a morir al hielo porque no hay alimentos, pero lo que quiero decir es proteger a los vulnerables, guardarlos, que se guarden, que se cuiden, que se aíslen, y después para el resto, adelante con los faroles. La vida es eso, básicamente, no es otra cosa. Es muy impresionante creer que nosotros íbamos a meter todo adentro de nuestra casa y el bicho se iba a ir y nos iba a pasar de largo por la Argentina. Digo, tan idiota esa solución. Digo, propuesta por gente que con cierta presunción de expertos, de infectólogos y de científicos vinieron a explicarnos que si no nos guardábamos todo íbamos a reventar. Digo, los números finalmente dan lo que el sentido común indicaba. Y ahora no sé qué van a hacer. Dicen, bueno, ahora vamos a dejar todo cuando venga la próxima ola. Bueno, la solución hubiera sido lo más elemental. Guárdense los que tienen más riesgo. Y salgan todos aquellos que no tienen riesgo. Puro sentido común. Digo, ahora, bueno, si, todo lo que vos vas a hacer en la vida lo haces gobernado por el miedo y empezando por atrás. Está frito.
Ya te digo, si vos preferís financiar la universidad pública y darle un vale para que el que va a la universidad pública tenga el transporte gratis, que no lo tiene un laburante, y después le das otro vale para que se tome una birra, porque es estudiante, que no tiene un laburante, y no te preocupa que el chiquito de 5 años no tenga clase en la villa, digo, tenés el país pata para arriba. Si al gobernante no le duele la panza, lo que le pasa al nene de 4 o 5 años, al nene desnutrido, al nene de la escuela, que es lo único que el gobierno tiene que asegurar, la educación ahí. Ya Edgardo explicó perfectamente bien cómo los que tienen cierto poder adquisitivo, mejor educación previa y están mejor parados en la sociedad, dejalo que se van a encargar de arreglar esto mejor que el ministerio. Si los ministerios no han podido vacunar, ¿qué van a poder resolver el problema educativo de la Argentina? A ver, lo voy a decir un poco algo agresivo, que no hay que detonar en 1000 pedazos el sindicato de Baradel. ¿Cómo pueden ser ellos los dueños de la educación y tomar de rehén a los chicos, en este caso en la provincia de Buenos Aires? ¿Pero dónde salieron? En Ecuador, que es casi chavista, la educación es esencial, no hay paro docente, no existe el paro docente. O sea, si no puede haber paro a los policías, ¿cómo va a haber paro a los maestros? Algo que para vos la educación no importa un rábano, que es el caso de la Argentina. Sumamos eso para empezar. Porque si no es esencial la educación, ¿qué es esencial? Bueno. Entonces es lo mismo, bueno, en fin, es reiterarnos sobre cosas que son de puro sentido común, puro sentido común. Puro sentido Gracias, común. Walter. Doctor Zablowski. Sí. Ay, me quedé absorto escuchando la palabra sentido común, ese es el tema. Uno piensa, volvamos al tema que mencionaba Walter, si no se puede organizar una campaña de vacunación más o menos decente, ¿cómo se puede, bueno, hacer algo en el terreno educativo? Es tan obvio que tiene razón. Pensemos las barbaridades que están pasando hoy, pero para entender, la educación es una actividad más en una sociedad que algo malo le está pasando. Veamos estos señores corruptos que se han vacunado previamente a través de vacunatorios VIP, como se llaman. Ahora no se dan la segunda dosis. Cada vez que alguien no se da la segunda dosis, perjudica al resto de la sociedad, pues se puede contagiar. Así que es el peor de los mundos el que estamos viviendo. Luego, en la escala, hay mucha gente, gente que trabaja en salud, o mucha gente de más de 70 años, o gente de riesgo que no se ha vacunado, lo sabemos. Pero por la presión de un sindicato docente, maestro de 30 años que no tiene ningún riesgo, se está vacunando. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué no hablamos en español? ¿Por qué esta historia que volvieron las clases? Pues se negoció con los sindicatos para que se vacunen los docentes. Con todo respeto, más vale que quiero que nadie se enferme y nadie se muera. Eso es trivial. Pero ¿por qué se está vacunando gente de 30 años porque está frente a un aula con chicos de 6 años en lugar de un señor de 78 años que tuvo, no sé, 2 infartos previos? Es una locura. O sea, está todo mal en la Argentina y cuando está todo mal es muy difícil poder decir, bueno, la educación, ¿para dónde? ¿Qué hacemos? Como bien dice Walter, en una situación de crisis hay que tomar decisiones, salvemos a los chicos, salvemos el futuro. Y para eso, paremos la pelota y entendamos que hace falta, voy a usar alguna palabra que usaba el anterior gobierno que era un eslogan, nunca fue realidad, revolución educativa. Y la revolución debe ser devolverle el poder a los papás. Que sean los papás los que decidan, porque por lo menos si se equivocan lo van a hacer de buena fe. O sea, les interesa a sus hijos. O sea, prefiero eso. Sé que soy reiterativo, pero no puedo entender cómo un burócrata que en general no está calificado y tiene, a través de un cargo político, así llegó a donde está, puede decidir mejor que yo qué es mejor para mis hijos. No me lo puedo imaginar. Perfecto. ¿Y cómo ven la llegada de esta anunciada segunda ola? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué va a pasar con las escuelas? ¿Van a cerrar otra vez? ¿No? ¿Cómo ven este tema? Bueno, en la Argentina el gobierno hace lo que dice la encuesta a veces, ¿no? Mirarán las encuestas, a ver qué. Digo, la pregunta es, ¿por qué la segunda ola, si está en Chile, en Paraguay, en Brasil, no va a llegar acá? Es lo mismo que yo me preguntaba el año pasado, cuando cerraron todo. Mira, se atravesó toda la frontera y llegó a los países, ¿por qué no va a llegar acá? Por eso yo lo discutía con algunos amigos míos. Digo, lo más elemental es que llegue, porque pues llegó a todos lados. O sea, no es la primera vez que hay una pandemia en el mundo. Y al parecer es bastante parecida a todas las pandemias iguales que hubo antes.
Y llega, y contagia, y alguna gente la pasa mal, y otra gente lamentablemente no soporta el bicho este. Y bueno, ¿y qué? Y la vida sigue, y la vida sigue. Te van a mirar la encuesta, ¿qué va a hacer? ¿Va a cerrar todo de nuevo? O sea, te vuelvo a decir, yo nunca encontré una solución buena que esté basada en el miedo. No conozco nada en la vida que se haga bien si lo único que te gobierna es el miedo. Por supuesto que hay que tener cautela, por supuesto hay que tener prudencia, por supuesto hay que ser responsable. Pero la solución no puede ser cerrar todo, porque en ningún lugar del mundo existe que vos cierres por 10 días algo, porque te están por colapsar el hospital. Yo estoy de acuerdo y me parece elemental. Pero Argentina estuvo cerrada 8 meses, o sea, Rosario estuvo cerrado 5 meses sin clase con 10 casos por día. 10 casos por día. Y no le quiero echar la culpa solamente a los gobernantes. En esto, digo, yo salía a correr por alrededor de mi casa, yo tenía que salir de noche para que no me denuncien los vecinos, y estaba corriendo al aire libre. Digo, es muy difícil, cuando el miedo le gana a una sociedad, es muy difícil que vos salgas adelante. Bueno, entonces digo, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a llegar el bicho, inexorablemente va a llegar. Está en Chile, está en Brasil, está en Paraguay. Digo, a menos que vos tuvieras una campaña de vacunación, como está teniendo el mismo Chile, que cerró para vacunar más rápido, Uruguay, que está vacunando relativamente rápido. Bueno, si el bicho se te filtra como lo de Brasil, lo vas a tener acá. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, barbijo, lavarse las manos, mucho alcohol, tratar de mantener distancia social, y la vida sigue. Y la vida sigue. En el resto del mundo no cerraron la escuela. ¿Por qué? Porque es sagrado la escuela. Digo, te vuelvo a decir, si vos no sentís en el estómago un nudo, porque el 60% de los chicos pobres no van a la escuela y no tienen nada que hacer ahora mismo en su casa mientras las balas pican cerca de donde están, y esa escuela estuvieron cerrada todo un año, lo cual significa escuela de frontera en Tucumán, una escuela de frontera, Tucumán, de ahí en el límite de una provincia con otra. Si no dio clase, ¿sabés dónde fueron todos los chicos? A laburar al campo. Y ya no vuelven. No vuelven más. Ya no vuelven. ¿Sabés cuánto sacaste de la cancha? ¿Cuántos pibes mandaste a la banquina con esto? ¿Sabés a cuánto le cortaste el poco hilo de oportunidad que les quedaba? Cuídate, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Pero si tenés más de 70, si tenés más de 60, si sos vulnerable, si tenés miedo, metete en tu casa y no salgas, pero no le joda el futuro a no sé cuántos millones de chicos. Y especialmente los que necesitan del laburo subsidiario del gobierno, llegado el caso en la villa, que es el único lugar donde debería poner un mango rápido para darle leche en polvo y los primeros 4 años que empiecen a entender lo que leen y la regla de 3, nada más. Todo lo que me hagan discutir después, yo me niego a discutirlo, porque sé cómo funciona el resto del sistema educativo. O sea, Perfecto. Hay acá una pregunta de Francisco, a los dos. Dice así, ¿ven los panelistas algún político con real interés en la educación y que tenga un plan al respecto? Gracias. Oh, claro, es una pregunta complicada. Obviamente no conozco a muchos políticos, conozco a algunos. Bueno, un gran amigo, Ricardo López Murphy, piensa exactamente, prácticamente cosas similares a lo que hoy estamos charlando y lo ha pensado toda su vida. De otros políticos no puedo hablar, pues no los conozco personalmente. No, yo no puedo responder esa pregunta. Yo lo único que sí quiero decir es algo. Imaginemos por un instante en este tren de provocar que nosotros lográramos reconstruir el sistema educativo a imagen y semejanza de lo que alguna vez suponemos que fue. O yo supongo que fui. Yo fui a una escuela pública, usaba guardapolvo blanco, leía el libro Semillita, Campanita, Despertar. Señorita maestra. Ya, mi señorita me enseñó a leer y escribir, era una señora respetuosa, todos le teníamos respeto, sonaba el timbre, salíamos al recreo, sonaba el timbre, volvíamos a clase, íbamos a clase todos los días, vida normal, escuela pública normal. Bueno, okay. Supongamos que el sistema educativo se reconstruye en ese ideal que la gente de mi edad tiene, a lo mejor ustedes también, lo que sea. Okay. Eso, aún si llegáramos a eso, en la primaria y en la secundaria hoy ya no sirve más. Porque el mundo va a tal velocidad que los desafíos educativos del mundo hoy no son los de ese sistema educativo. Entonces yo creo que no estamos ni siquiera en condiciones de ponernos a discutir entre expertos del mundo educativo qué hacer después de primer año de la secundaria. Digo, la urgencia educativa argentina está en los primeros 5 años, porque ese es el futuro. Si no empezaste por ahí, ¿no? Esa palmera de 100 años, como decíamos con Alberto al principio, ¿no?
sea, esto va a llevar 100 años. Bueno, empecemos por el principio. Empecemos, digo, bueno, si perdimos tiempo, si perdimos generaciones, por lo menos salvemos lo que sigue. Empecemos de nuevo, los primeros 5 años. Ahí, concéntrate ahí. No tenemos idea del sistema educativo que te viene. No tenemos ni idea. Y a ningún ministro se le va a poder ocurrir eso. Yo mismo me paso el fin de semana viendo conferencias de Stanford, de Chicago y de Harvard, gratis. Mi hija, cuando hubo paro docente, se metía en su computadora y tomaba clases de un profesor de una universidad española, gratis. Un montón de personas resuelven cosas con tutoriales en internet, gratis. Y las cosas van cambiando a una velocidad que pensar que vamos a hacer y diseñar un sistema educativo para que las personas se inserten laboralmente en algo productivo, es muy difícil imaginarse todo esto. Entonces, mano a la obra, empecemos por Juancito. Y todo lo demás, hasta donde yo sé, o hasta donde yo entiendo, en general las cosas progresan cuando las haces con reglas transparentes y competitivas. Busquemos un sistema, como dice Edgardo, donde las personas que quieran poner manos a la obra abran academias, o abran escuelas, o abran universidades. Dificulto que una universidad de 6 años tenga sentido en el futuro. Dificulto. O sea, hoy vos estás viendo el mundo y los chicos tienen que estar laburando a los 22 años porque esa hora tienen mucha polenta y la cabeza bien fresca. Crecen de 22 a 30. A los 30 son jefes. El presidente de compañías multinacionales tiene 40 años. A los 50 se jubilaron todos. Entonces, acá en la Argentina, aún al que le va bien, lo metiste en la escuela primaria, después en la secundaria, después en la universidad y después de 6 años una maestría. Salió a los 30. En el mundo a los 30. Si ya no estás metido bien adentro del sistema productivo, no entras más. Aún el que sale bien educado acá está 10 años tarde. Entonces imagínate, lo tenés que pensar de nuevo el sistema educativo. Aún cuando fuera el sistema educativo ideal que vivimos nosotros, no sirve más eso del mundo hoy. Entonces por eso digo, ni me animo a dar una receta para eso. Lo único que sí estoy seguro es que Juancito tiene que aprender a leer y a hacer la regla de 3 simple, aunque la mamá no se la sepa enseñar. Y preocupate por ese, porque los que somos más o menos clase media, nosotros nos encargamos de ver a dónde mandamos a nuestro hijo, a qué escuela, si pagamos la seguridad de nuestra casa, pagamos la seguridad en la alarma del edificio, pagamos la prepaga por aparte, pagamos todo 2 veces. Que el gobierno se despreocupe de lo que por suerte podemos arreglarnos nosotros mismos. Doctor Zablowski. Yo estaba mirando en la pantalla y en el chat preguntaba Beatriz Rica respecto a la formación docente. Yo creo que es central el punto. La pregunta básicamente se dirige a cómo generar una mejor formación docente. Por los años que usted menciona que ejerce la docencia, somos de la misma generación. El docente, muchos años atrás, el docente era alguien respetado, señorita maestra, de guardapolvo blanco, como decía Walter hace un momento. Hoy la imagen del docente, sin ser despectivo, ni mucho menos, es la de Baradel. O sea, sencillamente es una imagen muy distinta. La pregunta es cómo se genera mejores docentes, porque como en toda profesión hay muy buenos docentes que tienen muchísima vocación y pésimos también, como hay muy buenos y pésimos economistas y muy buenos y pésimos médicos. Bueno, para empezar, un muy buen docente debería cobrar distinto a un muy mal docente como en cualquier profesión. Eso no pasa porque el estatuto del docente lo impide. Sencillamente el salario sube por antigüedad y lo peor del caso es que para que un docente pueda tener un incremento mayor, tiene que dejar el aula, tiene que pasar a tener un cargo directivo, es decir, los mejores docentes se tienen que ir del aula. Una locura. Pero volviendo al tema formativo, hoy en la Argentina hay una cantidad de institutos de formación docente ridículo. Hay una cantidad inmensa, algunos muy buenos, otros que obviamente no lo deben ser. Pensemos cuando nos gusta hablar de otros países. Siempre yo digo, hablo de mi ciudad, de Buenos Aires, pero para ustedes es lo mismo. En Santa Fe no nieva. ¿A qué voy? Uno habla de Finlandia. ¿Qué es un docente en Finlandia? Para ser docente en Finlandia, para pararse en un aula
en Finlandia, primero tiene que haber ido al colegio, a nuestro secundario y haber tenido uno de los promedios más altos, entonces va a poder entrar a la universidad, a la carrera. De lo contrario, no puede ingresar. Una vez que ingresó, tiene la carrera, la licenciatura, después tiene que hacer una maestría, con tesis incluido. Y después de la maestría con tesis incluida, va a ser seleccionada la persona por un director de una escuela. Recién ahí se va a parar ahí frente al aula. Por supuesto, esa persona tiene una capacidad y un capital humano extraordinario, y esos son los docentes en Finlandia. Pero no cualquiera ingresa en la docencia. Hoy, para muchos, la docencia en la Argentina es un salario de desempleo, porque se sabe que cuando uno toma la posición, nunca va a poder ser despedido. Es imposible. Sencillamente entramos a la docencia y ya está. Entonces está la gente que tiene mucha vocación, que yo conozco mucha, que durante este último año ha trabajado muchísimo para tratar de ayudar a los chicos, y están los otros, como cualquier profesión. El problema es que aquí el costo es altísimo. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado, hemos cumplido el plazo de tiempo que más o menos teníamos acordado. Así que lo que voy a hacer es pedirles a cada uno una reflexión final. Walter, no sé si querés dejarnos tu reflexión. Sí, por supuesto, que nada de lo que dije es para que se lo crean, es solo para provocar un rato de pensamiento. Es muy difícil dar solución a estos problemas, y mucho más en el estado actual de descapitalización de la Argentina en todas sus cosas, pero el primer paso es entender el fondo del problema, el trasfondo del problema, la raíz del problema. Y a mí me parece que muchas veces hay que zamarrear un poco, ¿no? Y provocar. Entonces, nada, mi conclusión es que a veces prefiero excederme en la provocación solamente para que pongamos nuestras cabezas a pensar, porque la Argentina necesita encontrar ideas más frescas. La Argentina atrasa 50 años del pensamiento, 70 años del pensamiento. Tenemos un país cerrado, un país corporativo, un país que no le gusta la competencia, un país mercantilista en algún sentido, un país que está abrazado a ideas que ya fueron. El mundo va a otra velocidad. Entonces, pido la disculpa del caso, porque no he podido aportar ideas, mucho menos una conclusión, pero sí al menos mostrar mi provocación frente a lo que creo que es un problema realmente grave, y dejar dicho sí una sola cosa: si a nosotros en la panza no nos duele la suerte del chico que está fuera del sistema, difícilmente vamos a hacer algo para cambiar el sistema. Y eso es una cosa que va de suyo. Los cambios empiezan cuando la gente se sonroja por algo, cuando la gente se indigna por algo. Y eso es lo máximo que puedo decir, nada más. Edgardo. Sí, muy cortito. Son dos cosas. Una, si no nos interesan los chicos, como bien dice, si no nos duele la panza, como bien dice Walter, viendo lo que les estamos haciendo, preocupémonos, hagámoslo por miedo, porque esos chicos son después los chicos que van a estar tomando paco en la esquina, y son los chicos que nos cruzamos a la noche y pueden estar con un revólver a los 20 años. O sea, si no lo hacemos porque realmente nos duele la panza, por lo menos tengamos miedo y hagámoslo por miedo. Muy feo, pero es la realidad. Y el otro punto, y es muy simple, muy operativo, estamos frente a la segunda ola de pandemia, o como queramos llamarlo. Vaya uno a saber dónde estamos. No cerremos los colegios. En ningún lugar del mundo están cerrados, y si hay que cerrarlos, cerrémoslos 3 días, 4 días, y no en todo el país a la vez, donde haya casos. Los colegios tienen, ya lo dijeron, tanta gente en tantos lugares, pero es importante, tiene que ser lo último en cerrarse y lo primero en abrirse, porque se está jugando el futuro de esos chicos. Nada más que eso, con hacer eso, viendo lo que pasó el año pasado, sería una diferencia brutal. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Walter, muchísimas gracias, Edgardo. Muy gratificante la charla y los conceptos y las reflexiones que nos han dejado. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto, gracias a ustedes por la invitación. Y gracias, Walter, por escucharte siempre. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos los que nos han acompañado, y los esperamos la próxima. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Chao, gracias. Gracias.